calma. Bueno, pues un gusto ver a Marcelo, a Marcelo Rittner, eh, como él dice, somos amigos de tiempo atrás. Y es un momento importante, Marcelo, porque yo te voy a hablar desde mi centro, ¿no? El, yo lo que estoy viendo por todas partes, en diferentes manifestaciones, pero veo mucho odio. Veo un mundo que odia a otros, eh, que puede ser desde una colonia o puede ser desde un país a otro o de un continente a otro. El tema que estamos viendo, cuando menos en esta parte del mundo, es que hay un desconcierto en lo que antes, si no era una sociedad totalmente organizada y perfecta, porque no las hay, pues había cierta tranquilidad y cierto orden. Ahora veo lamentablemente a un jefe de Estado diciendo que va a destruir una civilización, pero muy quitado de la pena, ¿no? Con una amenaza tremenda. No quiero que nos concentremos en la política, pero sí en lo que está llevando ese tipo de declaraciones, porque se necesita, pues no sé, tener un odio muy bien colocado y bien centrado en lo que está diciendo. Está hablando de un país que tiene más de 90 millones de personas y está amenazando con destruir una civilización de 6,000 años cuando ese gobierno, esa civilización, la de ellos, lleva 250 años, los cumple esta ocasión. Yo no sé si nos puedas ayudar con el tema del odio de, y de la esperanza al mismo tiempo. No sé si me estoy complicando. Bueno, no sé, te voy a tratar de responder y de la respuesta te darás cuenta si nos complicamos o no. Yo creo que te escuchaba y la primera reflexión que me vino a la cabeza es una de las historias que son mis textos favoritos de Elie Wiesel, que fue el Premio Nobel de la Paz hace muchísimos años, Muchos años. que un día cuenta la historia que un día el hombre fue a entrevistar a Dios. Aquí te recibo, ¿qué quieres? Y entonces el hombre le dijo, dice, ¿qué significa ser Dios? ¿Cómo te sientes ser tan poderoso y tan único y que puedes mover todo el universo? Y entonces Dios le responde y bueno, y el hombre va llevando la conversación con Dios hasta que en un momento le dijo, oye, ¿y tú sabes lo que es ser humano? Y entonces Dios dice, bueno, yo creé al ser humano y el ser humano tiene características divinas también. Y entonces el hombre lo va llevando a Dios y le dice de repente, bueno, dice, yo te hago una propuesta, ¿no? Es decir, ¿por qué la conversación y qué significa para cada uno? Entonces la historia dice que Dios aceptó hacer esto. El hombre nunca más le dio a Dios la oportunidad de volver a ser Dios. Entonces creo que de alguna manera lo que estamos viviendo en esta etapa, que se ha vivido en otras etapas históricas, esta digamos es la que nos toca vivir a nosotros, es que hay una confusión importantísima acerca de qué significa el poder o qué significa tener la posibilidad de dirigir a la gente. Eh, sin implicaciones específicamente de cualquier país, lo que quiero decir es que vivimos en un mundo donde primero como seres humanos vivimos completamente confundidos con este fake news que de alguna manera simboliza la forma en que nos están confundiendo a nivel de que ya no sabemos más. Creo que también hay una profunda insatisfacción, desesperanza en muchísima gente, justamente a causa de toda esta confusión, es decir, de saber quién es quién y qué es qué, porque situación de eh, donde la gente
vive con muchas personas verso como si fuera propio. Y creo que eso es parte del gran problema que tenemos. Esto se refiere a grupos religiosos, se refiere a determinadas potencias, se refiere a determinadas líneas políticas que utilizan la mentira, que utilizan el manipuleo de la falta de información de la gente y que se aseguran que no reciban educación. En fin, todos estos tipos de situaciones que conocemos a diario eh, y que se repiten diariamente, lamentablemente, creo que es parte del gran momento de desesperanza y yo diría también de angustia, ¿no? Porque creo que muchos vivimos con la angustia de no saber, bueno, si alguno al respecto. Yo ya te escucho bien. Ha habido algunos cortes, pero vamos a seguir. Este, a ver, yo hay una palabra que decías de este miedo o esta sensación de incertidumbre, es cierto. Yo me puse a pensar qué te iba a preguntar hoy desde hace varios días y de hecho, si me dejas ser sincero, desde hace tiempo, desde hace semanas, cuando te pedí por primera vez la oportunidad que tenemos hoy. Este, la, lo que sentí yo anoche, No te lo- te comentaba yo que es cierto lo de la incertidumbre, lo del miedo. Yo anoche me di cuenta no solamente de lo que podría ser, recuerden que hay 8 horas de diferencia entre México, donde está Marcelo, donde está Rodrigo y donde estoy yo. Aquí eran las 2 de la mañana y no sabíamos si iba a haber guerra o no iba a haber guerra y la amenaza de un ataque muy fuerte. Con esas palabras, ¿no? Voy a destruir una civilización, dije, a ver, ese es un acto que podría ser de terror. O sea, la gente estaba aterrorizada, no solamente a las que les podría haber tocado, sino al mundo entero. Dices, bueno, y porque el otro no se va a quedar viendo qué pasa, ¿no? Entonces, eh, en términos generales, pues la gente necesita cierta ayuda por parte de gente tan sabia, de diferentes religiones, de diferentes partes, pero ¿cómo concilias una situación de este tipo lo que tú dices, de los fake news, de toda la tecnología que hay? Oye, dónde quedó aquello de llevar mejor la vida en paz a medida que se pueda, ¿no? Creo que parte de este sistema es eh, crear la mayor confusión para tener el mayor poder. Y creo que se ha manejado, si te has dado cuenta, en, en las diversas situaciones donde el mundo se enfoca específicamente en una pantalla y deja de ver las otras 48 o 50 que son grandes temas del día que están aconteciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces creo que es la infinitud de Dios y la limitud, la limitación, la representación minúscula que es cada ser humano, que nos confunde en toda esta situación. Entonces comienza digamos así, la inflamación de digamos así, de posiciones violentas, las actitudes, como hemos visto, por ejemplo, ya hablo desde la perspectiva judía, de un crecimiento del antisemitismo en el mundo, que no es sino manejado, manipulado y financiado. Y las propias, digamos, religiones eh, pierden aquella esencia que era justamente la de poder tratar
de acercar a la gente y se transforman en un elemento de odio entre la gente. Y creo que eso es parte del grave conflicto que estamos viviendo nosotros todos los seres humanos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el que te dije o les dije, les comenté en relación a decir al hombre sentirse como Dios y por lo tanto yo establezco las reglas y ustedes tienen que seguirlas, si no son los idiotas, son los perversos, etcétera, etcétera, cosa que tampoco es realidad. Yo siempre digo que entre blanco y negro hay toda una sección de colores, es decir, una alternativa de poder elegir colores. Entonces, no podemos vivir un mundo donde un grupo está en un límite y el otro grupo está en el otro extremo, ¿no? Es decir, de extremos, sino que tenemos que tratar de crear un mundo donde podamos, como ese arco iris, ir circulando como si fuera un puente el arco iris y poder cruzarnos, entendernos, conocernos y ver una imagen más uniforme de lo que es la propia naturaleza. Creo que parte de toda esta angustia es eso, ¿no? Es decir, es un odio que se va eh, generando en las personas, inducido externamente, que no es un odio eh, con el que crecimos, digamos, ¿no? Eso es un odio que No, y nos... eso es tal vez, perdón que te interrumpa, Marcelo, es un odio a veces eh, inevitable cuando uno experimenta como sociedad o como país o como pueblo, pues una agresión tremenda, ¿no? Estoy hablando del 7 de octubre. Yo creo que desde ese momento el que cruzó las líneas ha provocado esta escalación de conflictos a nivel de esa zona en particular, pero de todo el mundo, porque el antisemitismo que me estás diciendo que ha aflorado y que está destruyendo y llegando a muchas partes, también es producto de las imágenes que pueden ser seleccionadas o manipuladas, ¿no? Donde se veían a niños palestinos, la destrucción masiva de edificios. O sea, la gente se puso del lado del débil que se exhibió en su momento, ¿no? Ahora, eh, parece ser, y habría que cuestionarnos, dónde queremos que llegue y se detenga esto, porque digo, si es ojo por ojo y diente por diente, pues va a ser un mundo de ciegos o de muertos. Bueno, en realidad hace poco estaba platicando en otro programa y se mencionó justamente esto de ojo por ojo y diente por diente. Y creo que ahí está también la propia respuesta, porque es lo que se interpreta como ojo por ojo y diente por diente, significando de que si tú me haces algo a mí, yo te lo hago a ti, en realidad es incorrecta la interpretación, porque si tú lees los comentaristas y la interpretación propia en el caso de la Biblia, de los comentaristas bíblicos, se Sí. refiere a una compensación, es decir, que si tú me afectas en algo, que tiene que haber una Irreparable, ¿no? Ajá. es una reparación que, por ejemplo, Maimónides, que era uno de los grandes autores, decía, bueno, se refiere a que tiene que haber una indemnización si es un trabajador, que si el tipo de herida que tuvo o de problema que creó no puede seguir trabajando, es que tenga una garantía, digamos, de ayuda, en fin, se refiere a eso, a solucionar el problema, no a duplicarlo o transformarlo en un sinfín. Creo Cosas irreparables, ¿no, Marcelo? Tú que que sí, tienes esa no, no, sabiduría, sí, hay cosas que no tienen reparación, ¿no? déjame decir algo. En primer lugar, la guerra es irreparable. Y alguien dijo de una manera muy sabia, ¿sí? Que si aquellos que mandan a la guerra fueran los que tuvieran que cargar las armas, no habría guerra. Y eso creo que es un punto importantísimo en el análisis humano. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, y te digo algo con total honestidad, muchas veces yo me siento que soy parte de esa confusión.
porque uno no puede, es decir, hemos vivido cosas, no quiero decir incomprensibles, pero que me han hecho preguntar, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Primero, no veamos las cosas en un día. Esto es histórico, ¿sí? Esto es un proceso histórico y es un proceso que eh, para mí hoy ha modificado Europa. Es decir, esto no es un tema de Israel y el resto del mundo, esto es un tema del universo en el sentido del ser humano. Europa hoy, y tú estás viviendo en Madrid, donde hay eh, situaciones de antisemitismo muy claras, ¿no? pero hay también de otras formas de violencia, de otros temas. Es decir, pero la presencia de, por ejemplo, el mundo islámico en Europa lo han puesto como una semilla que empieza ahora a florecer. Y yo creo que si nosotros eh, en 200 años vamos a poder desde algún lugar grabar un nuevo programa celestial probablemente, pero digamos, vamos a decir, bueno, pues ¿te acuerdas que esto hablamos hace 200 años? Porque creo que lo que está pasando es que empiezan a verse los cambios de algo que funcionó silenciosamente y que la gente no quiso entender o no vio el proceso en el que se estaba desarrollando. Hablo del islamismo en Europa, no me refiero exclusivamente a España, sino en muchísimos países, o del proceso silencioso que hubo dentro de Estados Unidos con los miles de millones de dólares que Qatar invirtió en las universidades americanas. No fue un cambio de un día para otro de los. Bueno, de Michigan también, ¿no? Todo eso Muchas, todo eso que estamos viendo, al mismo tiempo que si enfocamos un poco más grande la cámara, una cámara más abierta, esto no es lo único que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque es el único tema que hablamos, ¿sí? Yo tengo, afortunadamente, queridos amigos sacerdotes con los que platicamos continuamente, eh, y bueno, y el tema está, ¿y por qué el silencio de la iglesia, por ejemplo, en relación a toda porque no es solamente contra los judíos, están matando cristianos también en todo el claro. mundo. Y Los que pero seguimos somos nosotros, o sea, como cristianos, distraído. ujú, No, no, ujú, no quiero que la gente entienda que me estoy refiriendo específicamente a esta guerra, sino que estoy hablando de un análisis global. Abramos la cabeza lo más grande que podamos para sí. todas las visiones que podamos, porque si vamos a enfocarnos en un solo tema específico a partir de la Bueno, situación de Israel y de yo, Gaza. yo no había mencionado Israel porque no lo quiero particularizar. Lo único que mencioné fue la declaración que a mí se me hizo una expresión de terrorizar a la gente. Y te quiero decir que no nada más a los iraníes. Aquí decíamos, aquí, No, aquí ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte el anuncio y la gente está preocupada de qué siguen. Porque si regresando al hombre y Dios, ¿no? Si alguien se siente con ese poder de destruir una civilización, dices, ¿y quién sigue, no? exacto. Sí. Mira, este es un tema bueno, a mí me resulta fascinante. En primer lugar, yo no estoy como abogado de Israel. Sí soy judío, soy sionista. Pero también dentro de Israel se está viviendo una crisis que antes del 7 de octubre era una crisis interna entre grupos más radicales y grupos más, digamos, más socialistas en el sentido de mayor integración. Es decir, cada país tiene su propia dinámica. Yo lo que estoy diciendo es justamente, digamos, desde una visión global, de tratar de incluir en el mundo todo lo que es necesario, porque si pudiéramos hablar un poquito de cada país, nos llevaría el programa a probablemente 28 horas o 42 horas, sin interrupción me refiero. Lo que estamos tratando de hacer es
¿qué está pasando, no? ¿Y por qué está pasando? Porque creo que el tema también es entender un poco por qué pasan las cosas. Las cosas pasan porque es un proceso, esto es un proceso que muchas veces pasa desapercibido para todos. Es decir, tú puedes tomar la situación de México y bueno, la gente veía que iba a haber un cambio, etcétera, etcétera, pero también hoy se cuestiona, es decir, ¿por qué todo ese cambio? Es decir, porque lo que te venden es una cosa y la realidad es otra. Entonces, creo que es importante entender que eso no cambia el amor o la relación que uno tiene con su país, pero creo que sí es importante tratar de poner al hombre a donde debe estar el hombre y a Dios a donde debe estar Dios. Y en ese momento, ¿sí? Tratar de empezar a colocar una cierta humildad en todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Es decir, la idea del poder es una idea trágica, porque el final siempre es trágico, ¿no? Es decir, ¿por qué, tenemos tantos, de repente en Latinoamérica que es tan simple, ¿no? Es decir, tantos, gobiernos dictatoriales o gobiernos que están no importa si es de derecha o izquierda, lo que estoy hablando es de la posición, ¿no? Entonces Y ese creo que poder mal usado, ¿no? En vez de servir a la gente, ese es de abusar de ella, ¿no? punto de vista humanista, que es el que yo trato de hacer, es decir, yo, como decía Levinas, trato de ver en el ser humano al otro, ¿no? Es decir, yo cuando hablo con alguien no estoy preguntándole antes de hablar, que la gente pregunta nombre, edad, etcétera. Yo no estoy preguntando, bueno, ¿en qué crees tú? ¿Cuál es tu...? No, estás hablando con otro ser humano, puede tener otra idea. Pero también esto ha cortado el diálogo, porque la desconfianza que se ha metido en cada una de las partes hace muy difícil o mucho más difícil el diálogo y la relación más simple, más lineal que debería haber entre un ser humano y el otro. Sí, hay más desconfianza ahora en el vecino, ¿no? Sin duda alguna. Sí, tú fuiste, y me lo platicaste alguna vez, que lo conociste, yo soy admirador de Harold Kushner, y fue tu maestro, y entonces déjame hacerte la pregunta del título de su libro, porque yo creo que les puede servir a muchos, ¿no? Eh, ¿Quién necesita a Dios? Who needs God? ¿Quién lo necesita? Yo creo que yo sí, ¿eh? Con lo que está pasando, sí, pero, pero, pero no, soy solamente yo, ¿cómo se lo comparto al que no se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, eh, ¿Quién necesita a Dios, Rabino? Por favor, dime. yo creo que todos necesitamos a Dios porque nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Creo que lo que debemos entender es que Dios no es el que nosotros decidamos que sea, y esa es parte de la confusión en la que vivimos. De nosotros establecer la imagen de Dios y de cambiar los colores o cambiar la tonalidad o etcétera. Es decir, de utilizar la palabra Dios y de utilizar la palabra religión, digamos, de maneras convencionales o, por ejemplo, puedes tomar un caso muy, muy específico de México, ¿no? Donde una candidata se declara que atea, pero aparece con una falda con la Virgen de Guadalupe porque quería promocionarse entre el sector católico, ¿no? Es decir, entonces, eso es manipuleo de Dios, y creo que Dios se debe reír de todo esto, es decir, en el sentido de reírse con lágrimas, ¿no? De dolor, ¿no? De cómo nosotros hemos hablado. Por eso comencé con esta historia, porque lo que está diciendo la historia finalmente, que muchas de las cosas que atribuimos a Dios
en realidad son nuestras, son creaciones del ser humano, ¿no? Que va manipulando. Y así tienes en algunas religiones, digamos, situaciones que han surgido que revelan muchos comportamientos incompatibles y cosas por el estilo, justificando a Dios o hablando en nombre de Dios. Entonces creo que es parte de... ¿Cuántas muertes no se justifican con eso? No, pero por O yo... sea, en nombre de Dios, y mira, desde mi zona, tú sabes que tengo un gran respeto y una admiración a, a, a todo lo que son para nosotros, debemos decir, nuestros hermanos mayores, ¿no? Yo creo que los cristianos han sido muy crueles a lo largo de la historia, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Desde tiempos ancestrales, pero sí, o sea, cuando hablas de crímenes y de situaciones de conquistas y de guerras, pues no podemos esconder la mano diciendo, no, no, los malos son aquellos, ¿no? Es una situación de ese tipo. Cuéntanos otra vez la historia del hombre y Dios, porque de alguna forma se nos interrumpió la señal y, no, y yo me quedé cuando menos con la idea general, pero van bueno, platicando Dios y el hombre y en la plática le dice, el hombre lo convence y le dice, mira, te cambio de papel un momento para ver qué pasa. ¿Voy bien o voy mal? eh, en esencia, Elie Wiesel describe una situación de forma literaria en la cual el hombre se acerca a Dios para preguntarle qué se siente ser Dios, ¿no? Y entonces Dios le dice, bueno, le explica, y el hombre le dice, ¿y tú sabes qué es ser humano? Y entonces Dios describe su parte, y el hombre provocándolo le pregunta, y dice, bueno, dice, ¿y por qué no cambiamos posiciones por un día para que yo aprenda qué es ser Dios y tú aprendas qué es ser humano? Y entonces Dios le dice, bueno, con mucho gusto. Y entonces termina la historia diciendo que a partir de ese día Dios ya no fue Dios y el hombre ya no fue el hombre. Entonces lo que está, lo comencé, digamos, con esta historia porque creo que justamente es la esencia de la confusión en la cual estamos viviendo. Eso es. Eh, Es- es muy clara esa situación. Y creo que, sin embargo, eh, quiero volver a la palabra esperanza, porque creo que eh, yo utilicé esta palabra prisioneros de la esperanza, que no es una frase que inventé o que algún eh, personaje de la editorial creó en nombre. Sugiriera, ¿no? Justamente está tomado de un pasaje de la Biblia, en la cual Zacarías, el profeta Zacarías, dice que aquellos que caen en la desesperanza, o, perdón, aquellos que tienen esperanza en medio a la desesperanza, serán bendecidos. Dios los bendecirá con el doble de bendiciones, ¿sí? Entonces, quiere decir, lo que dice el versículo claramente es, no pierdas la esperanza porque todo esto que estás pasando eh, es parte de un aprendizaje, pero también tendrá una situación que te hará sentir mucho mejor en la vida. El resultado, como es generalmente el resultado de una crisis, ¿no? Cuando tenemos una crisis, porque tampoco, ya ves que tú decías que a las 2 de la mañana estabas sintiendo que De- de- no te Media ibas. Europa, yo creo, Sí, todos sí. dices, No, va, no, y además decías, no se le vaya a ocurrir apretar el botón que todos no queremos que apriete nadie. claro. Entonces, de repente, la propia situación se fue manipulando este, como un villano amenazando a la humanidad, cuando esto es parte de todo un proceso. Lo que no quiere decir que lo que iba a hacer o podía hacer
pero esto es parte de un juego, es decir, de un juego político de poder a poder, de diplomacia a diplomacia. Ni sabemos lo que está pasando por detrás. Él es el que manda realmente tampoco, ¿no? No sabemos, no sabemos, porque tú sabes qué papel está jugando China, tú sabes qué papel está. Nosotros leemos, lo que recibimos es las informaciones que son declaraciones a veces como de, a ver, eh, en mi país cuando era chiquito decía, te mojo la oreja como la forma de desafiarte a ver quién papelear, ¿no? Es decir, no sabemos qué es, son las provocaciones y son las palabras que usan los diplomáticos no necesariamente tienen el mismo sentido de lo que usamos nosotros. Por eso digo que todo esto es una confusión, pero bueno, también aprendí que en japonés, que se escribe con símbolos, dice, y alguien explicó que la palabra peligro se escribe con dos símbolos, ¿no? Es decir, perdón, la palabra crisis se escribe Ujú. con dos símbolos, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y creo que justamente es en eso lo que debemos enfocarnos, ¿no? Que esto sea una oportunidad para poder crecer, que esto sea una oportunidad para poder nosotros mismos cuestionarnos y si es importante modificar aquellas cosas que nos damos cuenta que nos conflictúan, pero hay una solución para este conflicto. Es decir, de alguna manera como volver a tener empatía con las personas y empezar a tener una mayor empatía con el propio universo en el que vivimos. Ese es el enfoque, digamos, en el cual yo trato de manejar la esperanza, ¿no? Es decir, la esperanza de poder en pocos años o en Sí. pocos siglos todavía ser un único planeta con seres humanos como los que conocemos hoy. Tú eres una persona que has tenido en tu trayectoria y has sido reconocido como una persona que dialoga con pues otras religiones y otras formas de pensar. Yo creo, corrígeme si entiendo mal, yo creo que, y lo has hecho siempre con respeto y con inteligencia, yo creo que también nos hemos perdido mucho el respeto los unos a los otros. Yo creo que nos volvemos jueces de los demás. Yo creo que nos hace falta un poco de humildad y decir, oye, pues tal vez el equivocado soy yo, ¿no? No sé si eso ayudaría, Ladino. No sé cómo lo ves. Sí, mira, la reflexión es una parte que forma, está presente o debería estar presente y activa dentro de cada ser humano, porque la reflexión es justamente el aprendizaje, ¿no? Es decir, es donde te cuestionas, te puedes responder y participas. Y creo que ahí elegí la palabra participas porque creo que es parte también de este problema, porque es tan grande la desesperanza que, que el hombre elige callar, ¿no? Es decir, eh, como que, ¿quién soy yo para dar una opinión? ¿Quién soy yo para manifestarme, no? Esa frase es muy conocida en el catolicismo porque la dijo Francisco, tú lo sabes, el Papa, ¿no? Sí, claro, Cuando le preguntaron qué pensaba de los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿No? claro, bueno, yo tuve el Y fue honor muy de, criticado por algunas áreas y por claro, otras, bueno, pero como todo, ¿no? mira, opinar es siempre crear una polémica. Sí, difícilmente el 100% de la gente va a estar a favor, pero alguien te iba a decir, bueno, dos cositas. Tuve el honor de conocer al Papa Francisco personalmente y, ah, y, creo que hasta te lo conté en algún programa, no recuerdo, pero
No, 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 no recuerdo que me lo hayas platicado. Ajá. Bueno, yo cuando volví a México, la gente me preguntaba, bueno, ¿y de qué hablaron, Rabino? Y le digo, ¿qué pueden hablar dos argentinos? Hablamos de fútbol. Dice, No lo sabía, pero no lo dudo un segundo, ¿eh? no, No, es que muchos creen que como que yo no quise decir de qué hablamos. Y fue verdad. Éramos vecinos de barrio, aunque no nos conocíamos. fíjate. Y él le iba al equipo del barrio, yo no, porque yo no crecí en ese barrio, llegué después. Y entonces, Dinos la verdad, no nos dejes con la curiosidad. ¿A qué equipo le ibas? no, el papá le iba a San Lorenzo, que es el San Lorenzo. equipo de ese lugar. Le ibas con eso. ¿Y tú? Sí, yo le voy a River, a los River. Y, Claro. y- y es terrible eso. River y Boca son los principales. Pero bueno, a lo que voy es que nos reímos y lo que nos dijimos es, bueno, qué bueno que nos pudimos reír un momento. Y creo que lo que necesitamos es eso, ¿no? Es decir, la confianza de acercarnos uno al otro sin estar en guardia de lo que puede suceder, sino en tratar de conocerse. Y eso es importante. Lo segundo que te quería decir es que parte de lo que estamos analizando, hay un proverbio africano que dice que eh, si tú no pasaste la noche con ¿cómo se llama estos que van toda la noche así? Mosquitos, ¿no? Si tú nunca pasaste la noche con un mosquito, ¿sí? No sabes lo que es la vida. ¿Por qué? Dice, el mosquito es la parte más pequeña que no representa, que no tiene poder, que no tiene nada, y sin embargo te puede volver loco. Es decir, Eso es. entonces, lo que dice el proverbio, dice, no sientas que tú eres pequeño, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un papel para cumplir en la sociedad y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de desarrollarse como ser humano, de crecer, pero también de participar. Porque cuando dice que nosotros debemos, Dios dice que debemos completar lo incompleto, que debemos terminar el trabajo que Él inicia y que nos pone a nosotros, seres humanos. No hablo de una determinada religión, sino de todas. ¿Qué es el hombre? Es el que viene a completar el sueño y el mensaje de Dios. Entonces creo que ese es el lado que tenemos. Recuperar la humildad, entender nuestra posición y entender nuestras responsabilidades. Víctor Frankl, que fue un gran creador de la logoterapia, un hombre que vivió el campo de concentración, que yo admiro muchísimo y Un referente de esa decisión de luchar por la vida y el- salir adelante. exacto, exacto, Encontrarle un propósito. exacto. Y él, yo tengo un libro de cabecera, te lo muestro no es publicidad porque no es mío, No, de Víctor por favor. Frankl. Este libro que se llama A pesar de todo, decir sí a la vida, es un libro Ah, muy pequeño. Tú lo puedes conseguir en España porque fue editado ahí. Pero se puede conseguir por las compañías en Internet. Lo que, este es un libro muy chiquito y él sobrevivió campo de concentración, donde perdió toda su familia, etcétera, etcétera. Y él fue profesor en la Universidad de Viena y cuando salió del campo de concentración, 6 meses después estaba dando un curso en la universidad y este fue el curso que él dio en la universidad. Son 3 conferencias de él donde habla sobre su experiencia. la voy a Todo, leer. y es maravilloso el libro, pero el título del libro es justamente lo más importante. Aprender a decir sí a pesar de todo lo que estamos enfrentando. Aprender a decir lo positivo, aprender a entender al prójimo como un prójimo.
entender, tener empatía con la gente. Eso es lo que necesitamos recuperar. No que si uno te frenó rápido, enseguida tú te bajas del coche y ya se oye la gente. Pero eso es también porque es la ansiedad y la angustia en la que estamos viviendo, que es la desconfianza total del sistema, la confianza total de la seguridad, la desconfianza total de la relación con el otro. Es decir, eso es parte de lo que nos han moldeado. Y bueno, que tenemos que levantar la voz y que tenemos que decir, espera un momentito, esto puede aplicarse a algunos locos, pero yo no soy parte de esta locura. Yo quiero ser aquello en lo que creo, aquello en lo que vivo, en lo que busco una relación. El propio Olivier tenía una historia que hablaba de un mendigo que estaba en medio de una plaza y lo que hacía era todos los días pararse en la plaza y a medida que la gente pasaba, él les decía, no sean pecadores, no traten mal al otro, no pierdan la fe, etcétera. Y la gente pasaba y ya la gente ni lo veía, ni lo escuchaba, ni nada, ¿no? Hasta que un señor le dio pena y se paró y le dijo, oye amigo, dice, ¿por qué estás todos los días aquí gritando si te das cuenta que la gente ni te escucha ni se para? Y entonces el hombre del junto dice, mira, antes yo gritaba para que pudiera cambiarlos a ellos, pero ahora grito para que yo lo escuche y ellos en su indiferencia no me cambien a mí. Qué bonito. Esa es una esencia de lo que deberíamos estar haciendo. Qué Por bonito. supuesto, entendiendo esto como una interpretación eh, poética de la vida, si quieres, pero también yo trato con la gente todos los días y tengo fe en la gente. Yo tengo fe en la gente. Yo no nacemos malos. Yo no No, creo que no, nacemos no malos. nos vemos malos. Tú, de alguna forma, porque hay mucha gente que, estamos hablando de religiones, pero hay gente que opta por no tener alguna religión. Pero sí es necesaria la espiritualidad, ¿no? Eso, nacemos con ella, ¿o no? Des- ¿Cómo? te quiero decir algo. Woody Allen tenía una frase que a mí me encantó, que dice Dime. que él decía que era ateo, pero que dejó de serlo porque en el ateísmo no hay feriados religiosos. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a no creer, también es una forma de un posicionamiento dentro de la creencia. Es decir, eh, no creer no significa que te hace malo. Puedes no creer en determinadas ideas. Sin embargo, hay un denominador común y ese denominador común es lo que algunos quieren que desaparezca de alguna manera. Entonces yo creo que no hay que abandonar la esperanza, hay que hacer que la voz de uno se escuche, eh, no tener miedo y buscar al prójimo como la forma de encontrarte también a ti mismo, que es algo que dice Víctor Frankl, que la mejor forma de ayudarte es salir a ayudar a lo prójimo. Y yo creo que eso es lo que estamos necesitando un poco. Eh, Menos televisión, menos manipulación, menos etcétera, y sí acercarnos un poco más a las personas. La Pues gente con este, necesita ser escuchada, la ujú. gente necesita ser atendida, la gente se está muriendo de hambre en muchísimas partes del mundo y nos tienen distraídos con otras cosas que no valen la pena, que nos separan en lugar de acercarnos. Pues yo te agradezco mucho y te doy nuevamente eh, un abrazo a distancia eh, por habernos dado este espacio, este tiempo, esta, esta plática que siempre construye, nos levanta, nos cuestiona, por supuesto, ¿no? Y te hace ver, mira, no, no lo digo
por otra razón, sino porque lo saludaste y hablaste de fútbol con él. Pero tienen un parecido ustedes dos, ¿eh? O sea, en algo me lo recuerdas, no sé, además de la palabra y de que Debe son ser el por acento. supuesto. Vamos, te invito, si el tiempo te lo permite, a escuchar a Rodrigo Llop, que trae, además del voy a matar a todos en Irán, también esta semana pasó algo muy bonito en el espacio. Cuéntanoslo todo, por favor. Aquí te escuchamos. Todo parte un poco de esa parte interesante de la que hablas, Marcelo, que es ese interior que todos tenemos. Y yo el otro día me preguntaba, déjame contarte, me preguntaba de dónde nace mi interés o mi gusto o mi placer, mi esencia interna, espiritual, por supuesto, del storytelling. ¿Por qué contar historias? ¿De dónde viene esa parte? Y la verdad es que me eché un clavado a mi pasado. Fui hacia atrás a entenderlo. Y ¿Cuántos niveles bajaste? No, estoy bromeando. Sí, muchas cintas. Eran cintas en aquel entonces. Que le di rewind. Ok. Y regresé un poco a ver, Francisco, a acordarme de cuando yo visitaba a mi papá en su trabajo. Les cuento que mi padre tenía un negocio de imprenta, era impresor, él imprimía libros. Y creo que de ahí empieza a nacer esa parte donde yo veía la forma en la que se meten las páginas, las hojas grandes, enormes, Marcelo, a la máquina Roland, era aquella, una máquina vieja que parecía, según yo, era un submarino enorme, gigante, gris, de hierro. Y se mete la tinta y se meten los rodillos y los negativos y sale un libro en pliegos enormes de papel. Creo que de ahí nace toda la historia de por qué me gusta contar historias, del storyteller que soy hoy en día. Y yo creo que cada quien tiene una historia similar. Te pasará a ti en algún momento de tu infancia. Te topaste de alguna forma con algo que te llamó la atención a hacer lo que hoy eres, a lo que decides. Alguien escuchó una guitarra entonarse y decidió ser músico. Alguien vio un coche que le llamó la atención y decidió ser piloto o mecánico. Alguien, Francisco, seguramente habrá decidido en algún momento ser periodista porque leyó una nota o escuchó algo o tuvo algo. Y siempre viene de ese gusto pequeño de niño. Yo, déjame contarte que en la escuela todos mis amigos jugaban con esas tarjetas, con esas cartas que había de muchos tipos. Muchos de mis amigos se aprendían las estadísticas de Mark Maguire, de Bo Jackson, de Valenzuela y sus hits y todo eso. Las de béisbol, yo no sé por qué eran tan populares en aquel entonces, cuando en México, pues la verdad es que el béisbol tampoco era así tan grande. Otros de mis amigos llevaban partituras o los discos de AC/DC, de Def Leppard, y todos platicábamos de ciertas cosas. A mí lo que me gustaba era contar historias y me gustaba otra cosa, que era el espacio. Algún día me topé, y yo no sé de dónde vino, en el librero de mi casa había un libro que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan, y sin entender nada, sin leer, lo veía y lo ojeaba y lo veía y lo revisaba. Ahí yo creo que nace esa parte de soñar con el espacio y de no entender de qué forma, pero no poder aterrizar los pies en la tierra. Entonces me convertí en un storyteller. Hace más de 50 años tuvimos las primeras misiones al espacio. Y hoy en día es algo que además lo podemos entender nosotros, nuestra generación. A mí ya me tocó un poco ya de refilón saliendo, pero los que lo vieron, los que lo vivieron, un poco los viajes del Apolo, todos los que hubieron sobre ese proceso. Y fue hace 50 años y hoy estamos retomando como si se hubiera puesto en una pausa. Y yo me pregunté qué pasó en todos esos 50 años, como si no hubiera sucedido nada. Y claro que estábamos construyendo algo muy importante. Estábamos hablando sobre telecomunicaciones. Pusimos, no sé si 10,000 satélites en el espacio durante todo este tiempo. Se desarrolló la computación, se redujo el tamaño de la computación gracias al espacio y lo caro que era mandar 1 kilo
de lo que sea al espacio, había que reducirlo, era una necesidad intrínseca y son las importancias del desarrollo que existía, los robots, los telescopios, la revolución de los costos que existía. Y hoy en día hay un cambio de paradigma. Antes era llegar al espacio, llegar a la luna simplemente por ser el primero. Y hoy en día lo que hace es el paradigma de establecerse o hacer más cosas en la luna. Y ese es el objetivo de las misiones Artemis. Dicho sea de paso, Artemis, pues sabemos que es la hermana de Apolo, la parte femenina, la parte de la inclusión, la parte de la segunda parte. Apolo era como en aquel entonces mucha fuerza, mucho poder, mucho aplastar. Hoy en día Artemis es justo lo contrario, es la inclusión. Por eso hay una mujer y una persona de color allá arriba, por un statement súper importante y la razón Y un que canadiense tenemos. también, no te olvides, porque también habla de un acto de buena e inteligente disposición. Como los chistes de las personas que entran a un bar, ¿no? Que tienen que haber tres tipos de personas que entran a un bar y se cuenta el chiste. Bueno, pues venga. Bueno, estamos en la parte de el Artemis 1 en 2022 fue una misión no tripulada, el Artemis 2 es una misión tripulada que da la vuelta a la Luna y el Artemis 3 prevista para 2027-28 trata de ser ya el punto donde vamos a llegar y aterrizar en el polo sur de la Luna, donde se encuentran ciertos recursos que son importantes. ¿Por qué es importante este tipo de misiones? Lo voy a dividir en cinco pilares que son sumamente rápidos e importantes. Uno, el eje económico, el generar infraestructura de lo que es el contacto ya más cercano a lo que es la Luna. Digamos que es como si en el viejo oeste estuviéramos construyendo la vía de tren. Imagínense los que la vieron construir y decían, ¿y esto para qué lo hacemos? En algún momento esto se va a usar muchísimo. La vía de tren se va a utilizar muchísimo y después en la vía de tren se pusieron los cables de telégrafo y después se construyó. Es la infraestructura que estamos creando hoy en día, esa parte económica y el impacto, sobre todo económico, que es importantísimo. Te lo habrás topado tú muchas veces, Marcelo, este tipo de preguntas de por qué invertir en el espacio. Es tan sencillo, en lugar de invertir justo en la Tierra, lo importante es que por cada dólar que se invierte en el espacio, se traen $7 de retorno en la Tierra de miles y miles de formas que ya ahorita voy a platicar. Entonces, el primer impacto es el económico. Es súper importante lo que se invierte, lo que se trabaja, la cantidad de personas que están trabajando ahí es un motor súper importante para la economía. El segundo es la ciencia. Es trabajar sobre los beneficios que nos trae la ciencia, por ejemplo, en términos de médicos, trabajar científicamente en medicina, en la creación de medicinas, es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, mucho más preciso poder trabajar con medicinas para el Alzheimer, para el Parkinson, para el cáncer, en condiciones de cero gravedad. Es muchísimo lo que se está desarrollando en ese sentido. Y después recordemos todo lo que hemos logrado, todo lo que son los trajes resistentes al fuego, la robótica, la medicina de precisión, como es el robot Da Vinci que hace operaciones a distancia o de altísima precisión, los paneles solares. Todo eso no lo tendríamos si no hubiéramos invertido. Entonces, la parte económica, la parte de la ciencia, el eje social es sumamente importante. Recordemos que en los 60s, cuando se invirtió en el espacio, creció 300% la cantidad de gente que estudió en lo que llamamos STEM, que son ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. Entonces, eso es un progreso finalmente muy, muy, muy claro. Cuando podemos ver esto en la televisión, en los noticieros, yo quiero hacer eso. Los niños tienen que aprender y entender que quieren ser eso, y eso genera finalmente mucho progreso. No es que las artes no sean importantes, no es que otras profesiones no sean importantes, pero parte del progreso y de lo que va a traer el avance en la humanidad es esto. El efecto social es el otro eje que analizo, que son, de cierta forma,
la forma en la que hemos trabajado como humanidad, si todo lo que nos hemos peleado aquí y hemos platicado de alguna forma, hay una estación espacial allá y hay ciertos trabajos en conjuntos entre muchos países en donde allá arriba sí se ponen de acuerdo para hacer muchas cosas, para trabajar, para construir, para hacer, en lo que aquí evidentemente no funciona. Pero no sé por qué allá sí hay. Y finalmente el acuerdo Pues es que hay que importantísimo. remarle juntos porque si no, no llegas. O no te Exacto, regresas. exacto, y ponernos de acuerdo y hablar el mismo idioma. Ahí está justo la congruencia y la coincidencia de la que hablamos hace rato. Y finalmente lo que es entre todos ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con ese espacio, qué vamos a hacer con cuáles son las reglas, quiénes los recursos que vamos a encontrar allá. Y esos son acuerdos verdaderamente no internacionales, sino mundiales, en donde tenemos que trabajar todos en conjunto, que es el eje político, y finalmente el eje antropológico, que es un poco entenderlo desde otro aspecto que es más allá del espiritual, es quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, cuál es el propósito de la humanidad, por qué hacerlo. Y esa es la importancia de analizar todo este aspecto. La gran pregunta es, ¿por qué hacemos este tipo de misiones? Tiene que ver con el aprovechamiento de recursos, tiene que ver con si es un punto importante e intermedio para la colonización de Marte. Es decir, no es es muy importante la colonización de la Luna, pero lo importante es la colonización de Marte que haremos probablemente en más de 50, 100 ¿No? años. ¿Perdón? ¿30 años? Más de 50 años. Más de Daremos. 50. ¿No? Sí, lo que es la colonización de Marte va a mucho largo plazo, pero tiene una razón de ser. La razón de ser es los riesgos que existen en la Tierra con respecto a meteoritos que pudieran caer, lo que le podamos hacer a la Tierra y finalmente esa necesidad que tenemos de explorar, de ir hacia adelante. Si no, no hubiéramos hecho un barco para ir a otros sitios. Es la misma razón que tenemos como humanidad del interesarnos por otros sitios. Y finalmente los recursos que son importantes son agua que se ha encontrado en los polos sur. ¿De qué sirven? Sirven para primero generar combustible, separar el hidrógeno del oxígeno y generar combustible, que es carísimo evidentemente, transportarlo de aquí. Si lo tienes allá, es muchísimo más fácil trabajar de una u otra forma, construir el famoso regolito, que es el polvo de la luna, que puede utilizarse de alguna u otra forma para crear casas, sustento, sin evidentemente mandar ladrillos, y entonces imprimir en tercera dimensión todos los laboratorios que se requieran de aquel lado. Entonces tiene una razón muy importante este aspecto de los viajes de Artemis, que es buscar las nuevas fronteras, romper esas nuevas fronteras, hacer, encontrarnos nuevamente, saber hacia dónde vamos, trabajar en conjunto, explotar de cierta forma los recursos que existen y finalmente, de cierta forma, yo soy muy romántico, como lo sabes, Francisco, encontrar de una forma un proceso mucho más armónico de vivir, encontrando un sitio mucho más en donde todos podamos coincidir con un objetivo preciso, ¿no? Con Sí, beneficios hacia la humanidad aquí. Sí. Nuestro amigo Marcelo decía antes de conectarnos en esta sesión y que tuve yo la oportunidad de platicar con él, decía que también el viaje a la luna tiene que ver con Dios. Y yo recuerdo pues el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no, el que sabe qué ¿Qué opinas, Marcelo? Fíjate que mientras te escuchaba, Rodrigo, recordé justamente el principio de la Biblia, y era qué coincidencia, creo que es una forma de terminar con cómo habíamos pensado o manifestado cada uno de encontrar la cercanía y no alejarnos. Creo que hay un
ustedes saben que la Biblia tiene toda la parte del Antiguo Testamento. Hay un comentarista bíblico que se llamaba Rashi, que eran las letras que representaban su nombre, Rabbi Shlomo Itzhaki, y él siempre era muy cuestionador de todas las cosas. Y cuando aparece el primer versículo, Dios creó los cielos y la tierra, Rashi, el comentarista, hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿y qué hacía Dios antes de crear este mundo? Mira qué pregunta. Pregunta. Y es lo primero que aprendemos cuando empezábamos a estudiar. Y creo que es una pregunta justamente que el tema de Artemis y todo el concepto que está planteando Rodrigo, eh, uno a lo mejor tenemos un lado creativo también de poder buscar el próximo mundo en el que viviremos si es que somos capaces de destruir esto. Y lo dejo como una reflexión. Wow. ¿Qué estaba haciendo Dios antes? Sí, y estamos nosotros antes de construir el próximo. Es verdad. Digo, si lo ves así, sí, claro. Pues ha llegado el momento, Rodrigo. ¿Quieres hacer un apunte final? ¿Cómo ves? Yo nada más cerrar con algo que pasa, Marcelo, y es todos los astronautas que han ido al espacio, han estado allá arriba, han volteado a ver a la Tierra y han tenido una especie de revelación más, yo no sé si emocional o incluso un poco, me atrevería a subrayarlo, espiritual de alguna forma, en donde entienden una grandeza que los que estamos acá abajo no la entendemos y parece que nos la explican, pero y todos lo han sentido, todos lo han encontrado. Yo creo que hay algo ahí que puede encontrarse y es una de las razones por las cuales hay que hacer esto, porque sí sigo pensando en ese pensamiento de fragilidad, en esa conciencia de unidad que existe y es algo fascinante que de verdad los próximos años van a ser un impresionante cambio en lo que va a ser la humanidad y la perspectiva de este planeta. Bueno, pues en nombre de Rodrigo Job, Oh, a ver, sí, sí, claro. perdón, Rodrigo, es que esta frase es de Abraham Yoshua Heschel, uno de los grandes teólogos del movimiento conservador, el cual yo participo. Él fue un rabino que salió de Polonia y vivió el resto de su vida en Estados Unidos y fue uno de los grandes compañeros de Martin Luther King, inclusive Wow. en la famosa en el famoso eh, paseo que hubo donde él relató el I Have a Dream, lo vas a ver en la foto brazo con brazo, ¿no? Y él esa vez le preguntaron, cuando terminó la caminata, le preguntaron qué había sentido. Y él dijo, por primera vez descubrí que puedo rezar con mis pies. ¿Sí? Que es una frase maravillosa, pero él tiene una frase que es la que quería comentarte, reforzando lo que tú dijiste, que es que el gran peligro de la humanidad es perder el asombro. Y lo que tú estás hablando es de una parte de la humanidad que sigue asombrándose de cosas que van descubriendo. Y creo que eso es lo que debemos trabajar conjunto. Perdón la interrupción. No. Gracias. Nos dejas siempre muy. Nos elevan tus comentarios. Pues tú cierra el programa, Rodrigo. Oye, No, pues estoy encantado de seguir con los apuntes, pero creo que bueno, nuestro auditorio, nuestros televidentes, pues quisiera hacer que esto no se acabara nunca, pero tú ponle fin cuando tú quieras.
Exacto. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes escuchando esto y estas dos perspectivas completamente distintas, pero que al final tuvieron un encontronazo interesante de lo que es un punto de vista y el otro de los dos temas que platicamos el día de hoy. Gracias a los que estuvieron. Y finalmente pueden escucharnos en YouTube, pueden escucharnos en Facebook, pueden escucharnos también en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Y aquí vamos a estar platicando con Marcelo, estoy seguro que en otra ocasión. Y Francisco, muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Hasta la próxima, Marcelo. Gracias por todo. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto.